Yo pues facilito muchos talleres para Guayacán y para mí es un honor, ¿verdad?, que me hayan llamado para ayudarlos con esta serie para los empresarios saber cómo vamos a atender esta emergencia del COVID. Los que acaban de entrar, por favor, si se pueden ir conectando al enlace que está a continuación, Antonio también lo puso en el chat, porque vamos a estar realizando una serie de encuestas y pues eso les va a permitir pues participar de las encuestas. Esta charla la titulé ¿Cómo planificar el futuro ante un desastre? Y la verdad que en los últimos 5 años Puerto Rico ha recibido más de lo que le toca en términos de desastres naturales y desastres no tan naturales. Y aquí en este visual, que es el título del taller, pues vemos los 5 desastres en los últimos 5 años. Promesa, que dependiendo de pues cómo lo ven, al principio se vio como la salvación, ahora no tanto. El huracán María, los terremotos de enero, el verano del 2019 y ahora la emergencia del COVID. Antes de comenzar, me gustaría tener una idea de dónde es que se están conectando y Antonio, si tú puedes ir, quizás si son de Puerto Rico, si son fuera de Puerto Rico, y más o menos tener una idea de la población que está aquí. Yo no puedo ver la pantalla y ver el chat a la misma vez. Tenemos personas de San Juan, Guaynabo, Fajardo, Mayagüez, Arecibo, de todas partes de la isla. Muy bien, muy bien. Guadilla, Las Piedras, Ciudad de México. Pues bienvenidos todos. Empezar como una nota de esperanza, ¿verdad? Les quiero recordar que esta no es la primera vez que nos enfrentamos a una pandemia. Y esta profesora, Mayra Rosario Urruti, escribió un libro que se llama La pandemia reinante, que habla sobre la pandemia del 18-19 en el siglo pasado. Y recientemente, cuando les enviemos los materiales de este taller, van a tener ese enlace. Recientemente ella escribió una columna en El Nuevo Día en que compara lo que está pasando ahora con la pandemia del 18-19 y hay muchas similitudes. Y quizás a modo de esperanza, ¿verdad? Sobrevivimos esa pandemia, aunque sabemos que el mundo, si miramos la historia, el mundo cambió bastante dramáticamente después de esa pandemia, incluyendo la Gran Depresión del 29. Pero sí hay esperanza porque sabemos que vamos a salir de esta y el mundo no se va a acabar mañana y pues va a tomar un tiempo, pero vamos a salir de esto. Los temas que voy a cubrir en el día de hoy, y aquí le tengo que dar crédito a mi esposo, el doctor Ricardo González Méndez, él es catedrático del Recinto de Ciencias Médicas y es un experto en riesgo. Y él me ayudó a como que conceptualizar estos conceptos de riesgo que ya nosotros veníamos hablando de esto, porque resulta que la charla del día de hoy se conceptualizó en el 2017 cuando vino el huracán María, que Laura me llamó para dar precisamente esta charla. Y en esos momentos él y yo empezamos a hablar sobre el tema. Y pues desafortunadamente no se pudo dar en esos momentos por razones muy ajenas a mi voluntad. Pero así que van a ver algunas de las ideas de él y le quiero dar crédito de manejo de riesgo en esta presentación. Y él está conectado, así que si al final alguien tiene una pregunta, pues se la pueden dirigir a él. También vamos a hablar de conceptos para minimizar los riesgos, como una vez yo identifico los riesgos, ¿qué cosas puedo hacer para minimizar los riesgos a mi empresa? Vamos a hablar de cómo planificar después del desastre, porque hay 3 fases aquí, antes, durante y después. Y hablar un poquito de qué nos depara el futuro. Y ojalá yo tuviera una bola de cristal para decir qué va a venir. Y la realidad es que lo único que les puedo decir es que va a haber mucha incertidumbre. A mí me preocupa muchísimo porque desde que la gobernadora flexibilizó
la cuarentena veo mucha gente en la calle, gente que no está siguiendo el distanciamiento social y temo que vamos a ver las consecuencias de eso en 14 días. Yo espero que me equivoque, pero esto no es algo que se va a resolver en el futuro inmediato. Quiero hacer un sondeo, empezar con un sondeo para entender de los que están conectados aquí hoy, cuán grande es su empresa. Porque no es lo mismo el manejo de riesgo para una microempresa de 0 a 10 empleados que para una empresa más grande de más de 250 empleados. Así que si pueden irse, espérense, que por alguna razón no conectó, un momento, que a veces la tecnología le falla a uno. En lo que Lianabel verifica eso, les pusimos el enlace a Poll Everything en el chat si lo necesitan nuevamente me dejan saber, lo estoy poniendo de nuevo, así que cualquier cosita. Y perdonen, es que le dio por instalar un update precisamente en el momento que nos vamos a conectar. Vamos a tratar esto otra vez. Ahora. Ok, estamos. Pueden contestar la pregunta en el enlace que Lianabel nos dio al principio, así que lo acabo de poner nuevamente para que puedan accesar y contestar ahí una de las 4 opciones. Ok, esto para mí es importante porque, como les dije, no es lo mismo lo que va a hacer una empresa pequeña que una empresa más grande. Normalmente las empresas más grandes ya tienen unos planes de continuidad bastante definidos y bien documentados. Así que, pues ya sé cómo tengo que orientar la charla, dada esta audiencia. ¿Alguien más? Voy a seguir. Ya hay varias personas que se han podido contestar, me dicen por el chat. A ver. Ok, la mayoría de las personas pues son entre empresas micro y empresas medianas, así que continuamos. Quiero empezar, antes de hablar de riesgo, de hablar lo que es un evento extremo. En inglés se conoce como el Black Swan Theory o la teoría del cisne negro. ¿Y qué es la teoría del cisne negro? Es una teoría que desarrolló un profesor de finanzas llamado Nicholas Taleb. Y básicamente un evento de cisne negro es un evento extremo. Es un evento raro, de alto impacto, impredecible e inesperado. Y lo que quisiera es que les voy a enseñar los 6 eventos que hemos sufrido desde el 2016. Promesa, Irma, el huracán María, el verano del 2019, los terremotos del 7 de enero y terremotos en general, ¿verdad? Porque no ha parado. Y el COVID-19. Pueden escoger más de uno, identifican todo lo que ustedes consideran son eventos extremos. No voy a enseñarle las respuestas porque no quiero que influir una persona sobre otra. A veces lo que he visto en los talleres es cuando ven lo que la gente está respondiendo, rápido van y cambian su respuesta. Ok, estoy a punto de cerrar, así que si no han contestado, voy a darles 30 segundos más para contestar.
Ok, yo creo que ya estamos bastante, pues déjenme mostrarles. Como vemos, hay ciertas coincidencias, ¿verdad? No sé si escogieron solo uno, pero el huracán Irma, yo creo que todos podemos estar de acuerdo que no necesariamente es un evento extremo, aunque fue un categoría 3, la realidad es que no, pues nosotros vivimos en la autopista de huracanes, así que no necesariamente es un evento extremo. Promesa, yo tendría que decir, esta es mi humilde opinión, ¿verdad? Y yo no me considero que la conocedora y podemos diferir, pero para mí definitivamente el huracán, Promesa es un evento extremo, es la primera vez en la historia que un gobierno de Puerto Rico se declara en bancarrota y que el gobierno federal interviene para salvar una situación. El huracán María definitivamente yo considero que es un evento extremo. El verano del 2019, aunque ustedes solo lo pusieron en un 11%, al igual lo pusieron al mismo nivel que el huracán Irma, también fue un evento extremo en que por primera vez en la historia de Puerto Rico el pueblo se tiró a la calle y sacó un gobernador. Y si ustedes se acuerdan, en ese verano del 2019, el país se paralizó y todavía estamos sufriendo la secuela del verano del 2019. Tenemos una gobernadora que no fue electa por el pueblo y para mí que es un evento extremo. Nadie se esperaba, ¿verdad?, que el pueblo se tirara a la calle. Los terremotos, yo creo que si hubiera preguntado esto hace 6 meses, hubieran puesto que no. Pero ahora pues sabemos que, fíjense que los terremotos están casi al nivel del huracán María y el COVID-19. Así que lo que veo aquí, por lo menos hay 3 eventos que podemos estar en consenso, que es el huracán María, los terremotos y el COVID-19. Y los otros eventos pues podemos pues hablar y diferir, ¿verdad? Pero en mi opinión, yo pienso que son eventos extremos. Ay, perdón. Pues creíamos que los eventos extremos habían acabado, pero la realidad es no. Una de las cosas que yo he estado viendo mucho desde la sala de mi casa es Asian Aliens. Y si ves Asian Aliens, pues estás convencido que los extraterrestres van a llegar mañana. Y verdaderamente, como me dijo mi hijo, me dijo, bueno, pues si llegan los extraterrestres, yo espero que se parezcan más a E.T. y menos a los extraterrestres de Independence Day. Otro evento extremo, Godzilla atacando el morro. Este meme empezó a circular después de los terremotos. Cuando pasaron los terremotos, la gente dijo, ay Dios mío, ¿qué más nos va a pasar a nosotros? Y empezó a circular este meme. Los próximos 2 eventos, estos sí no es un chiste, son eventos extremos. El primero no tan extremo como el segundo. No sé si vieron la noticia en el New York Times, pero hay un avispón asiático que acaba de llegar a Estados Unidos que ataca a la población de las abejas. Y los que saben de la cadena de alimentos saben lo crítico que son las abejas para todo, la vida, la flora y para nuestra cadena de alimentos. Así que esto es algo que tenemos que estar mirando. Si creemos que esto no va a llegar a Puerto Rico porque somos una isla, ya nosotros vivimos la experiencia del COVID cuando nos dijeron que no nos preocupáramos, que el COVID no iba a llegar a Puerto Rico porque no habían vuelos directos de China. Y cuando dijeron que bueno, que el problema de Italia fue que Italia quedaba cerca de China. Así que no podemos pensar que esto no va a venir a Puerto Rico, y particularmente los que son agricultores o avicultores tienen que estar pensando que esto es una amenaza que está en el horizonte. Lo próximo es un poco más serio
Y esto nuevamente tengo que agradecerle a mi esposo, que fue el que lo trajo a colación. Ya él me lo había mencionado, pero de esas cosas que uno no le presta mucha atención hasta que uno está haciendo un taller como este. Y esto es una erupción solar o un solar flare. Ya la NASA lo advirtió. Y la NASA fue de los primeros que levantaron la bandera del COVID. Así que cuando la NASA levanta la alerta es porque están viendo que hay una amenaza potencial en el ambiente. Cosas que podemos esperar si hay una erupción solar. Dice que se observó una erupción solar que fue bien intensa por 5 minutos. Esto fue en el 1859. Y 18 horas más tarde ocurrió la tormenta geomagnética más grande que jamás se ha registrado en la Tierra. Y entonces, pues ahí en la parte que está en amarillo, pues les habla de las cosas que pasaron. Lo más que asusta es si tenemos una erupción solar. Toda nuestra tecnología se va a venir abajo. Toda. No es cuando Irma, no es cuando María que se va a caer nuestras telecomunicaciones, ni que se van a caer nuestro sistema eléctrico. Es que cuando vayas a prender el carro no te va a funcionar. Que el teléfono no te va a funcionar. Todo que dependa de electrónico no va a funcionar. Así que se los menciono porque está ahí. Al igual que el COVID-19, es algo que no ha pasado desde hace más de 150 años, pero es un riesgo latente que está ahí para todos. Así que, teniendo en cuenta todos estos posibles, ¿verdad?, eventos o desastres, ¿para cuáles nos tenemos que preparar? Y esta matriz que desarrollé junto a mi esposo tiene dos ejes. En el eje de la izquierda, el eje de la Y, habla de impacto y va desde bajo impacto, que tiene un efecto menor en las operaciones, hasta alto impacto, que interrumpe o detiene las operaciones. Y luego, en términos de probabilidades, va de una baja probabilidad a una alta probabilidad. Y se divide, o sea, se clasifica en 4 tipos de riesgos, ¿verdad? De importancia baja, que es bajo riesgo, baja probabilidad. Importancia moderada, bajo riesgo, alta probabilidad. Importancia alta, bajo riesgo, baja probabilidad. Importancia crítica, que es alto riesgo, alta probabilidad. Y si ven cómo está el visual, esto no es una matriz linda de un 2x2, porque el riesgo no es una matriz linda de un 2x2, sino que empieza abajo y los colores van cambiando, empieza en el cuadrante inferior izquierdo y va subiendo y los colores van cambiando a medida que se acerca al derecho. Es un continuo. Así que ahora vamos a volver a todos esos eventos de riesgo que hemos hablado y yo quiero que ustedes me digan para su negocio, porque el riesgo es algo bien individual. Lo que es un riesgo para un negocio no necesariamente es un riesgo para otro. Y obviamente hay unos riesgos que todos tenemos. Tenemos los riesgos de terremotos y huracanes, tenemos el riesgo del COVID-19, pero hay otros tipos de riesgos y dependiendo de la industria nos afecta más a unos que a otros. Así que el primer riesgo, una erupción solar. ¿Cómo la clasifican? Hay 4 alternativas: bajo riesgo, baja probabilidad; alto riesgo, alta probabilidad; bajo riesgo, baja probabilidad; y alto riesgo, alta probabilidad. No tengan miedo en contestar, que esto es anónimo. Nadie va a saber qué contestar. Oye, y no hay una respuesta correcta a esto tampoco. Faltan muchos, solo 20 han contestado. Acabo de poner nuevamente aquí el enlace de Poll Everything. Lo pueden contestar por ahí.
Déjame compartirlo de nuevo en el chat. Por ahí pueden entrar y sin problema pueden contestar estas preguntas directamente ustedes. Bueno, para no dilatar mucho, ¿verdad? Nuevamente les exhorto a que se conecten a Poll Everywhere para que puedan participar de las encuestas. Yo creo que todos podemos, bueno, todos no, porque hay un 21% que contestó alto riesgo, alta probabilidad, pero yo personalmente lo pondría en la categoría C, que es el que puso A, no importa, porque eso lo ven como lo ven, esto es una cuestión de percepción, pero yo lo veo como un riesgo no alto, altísimo, pero con una baja probabilidad. Por supuesto, es una baja probabilidad hasta que sucede y entonces de pronto se convierte en un problema mayor. Vamos al próximo, terremoto. Sigan contestando. Si no tienen acceso a Poll Everywhere, vayan al chat. Lo pueden acceder desde su teléfono, desde el celular, desde una tableta. Aquí tenemos personas contestando en el chat: alto riesgo, baja probabilidad, alto riesgo, alta probabilidad. Ok. Volví a compartir el enlace, por si acaso pueden simplemente darle copy Lo paste. ideal es que lo compartan aquí para que todo el mundo pueda ver la respuesta y ver cómo lo tabulamos. Nuevamente, si hubiéramos puesto esto hace 6 meses, probablemente me hubieran puesto alto riesgo, baja probabilidad. Pero como ya hemos experimentado y seguimos experimentando un buen jamaquión de vez en cuando y vimos el daño que hizo en Ponce, el terremoto, ¿verdad? Nos enfocamos tanto en COVID que Dios nos mandó un terremoto para acordarnos que todavía existen. Pues yo creo que para la mayoría de ustedes pusieron que es alto riesgo, alta probabilidad. Yo estaría de acuerdo. Si vivo en el sur, y en el suroeste, pues lo veo de muchísimo más riesgo que si vivo en el norte o en el este, pero aún así lo veo de alto riesgo, alta probabilidad. Nuevamente, esto es bien individual para su negocio. Huracanes. Por alguna razón mi cursor se me está perdiendo aquí en la pantalla. Aquí tenemos personas diciendo aquí. Alto riesgo, alta probabilidad. Alto Okay. riesgo, Alto alta riesgo, probabilidad. alta probabilidad. Pues Sí. yo estaría de acuerdo con eso, porque no importa si es un categoría 1 o un categoría 5, con lo débil que está nuestra infraestructura después de María, pues yo creo que es una atención, un evento para el cual debemos estar preparados. Un empleado arroja positivo a la influenza. Puse la influenza por no poner el COVID, ¿verdad? Pero es más o menos la misma situación.
Pues dependiendo del negocio, algunos que lo ven como bajo riesgo, alta probabilidad, y otros que lo ven alto riesgo, alta probabilidad. Si pueden, aquellos que lo pusieron como alto riesgo, alta probabilidad, si pueden escribir en el chat, y Antonio, si tú lo puedes decir, ¿qué tipo de negocio? ¿Por qué ustedes lo ven como alto riesgo, alta probabilidad? Si es el tipo de negocio que ustedes tienen o simplemente así es que lo visualizan. Aquí nos están escribiendo que tienen negocios de retail, que porque ahí hay alto riesgo, alta No te oigo. probabilidad. Muy bien. Retail. Retail, ¿ok? Porque tiene la posibilidad de que, ¿verdad?, se contagie un cliente. Okay. Pero yo creo que, pues, nuevamente ahí lo que vemos es que dependiendo de la industria en que ustedes estén, pues, lo ven de diferentes maneras. Algunos lo ven de bajo riesgo, alta probabilidad, y otros de alto riesgo, alta probabilidad. Y el último, interrupción en el servicio eléctrico. Nuevamente vemos lo mismo, que dependiendo del negocio y cuán bien preparados estén, puede ser bajo riesgo, alta probabilidad. ¿De qué es alta probabilidad? Para mí no cabe duda, particularmente ahora que Costa Sur está parada y está cerrada y se acerca el verano, donde es un periodo de alta carga para nuestro servicio eléctrico. Así que me imagino que los que están poniendo bajo riesgo, alta probabilidad es porque tienen una planta de emergencia que les permite seguir corriendo el negocio mientras está la interrupción del servicio eléctrico. Bueno, pues ya que entendemos los diferentes riesgos y nuevamente, esto es un análisis que ustedes tienen que hacer para su negocio. Yo puse algunos, pero puede ser que haya otros riesgos en su negocio que quizás no son tan generalizados para todas las empresas que están representadas aquí. Así que esto es un análisis que ustedes tienen que hacer para ustedes. Pues, ¿cómo nos preparamos para este riesgo? Y la forma de prepararse, ahí hay tres estrategias principales, ¿verdad? O tres acciones que nosotros podemos tomar para prepararnos. Hay 4, pero una es parte de la otra. Un plan de continuidad, recuperación de desastre, procedimientos operativos uniformes y protocolos. Y voy a explicar cada una de ellas. Un plan de continuidad es un plan para continuar sus operaciones y retornar a la normalidad. Es un plan bien abarcador. Un plan de recuperación es un poco diferente. Un plan de recuperación es un plan para recuperar los sistemas de apoyo que son vitales para las operaciones, comunicaciones, sistemas, infraestructura y equipo. Todo plan de continuidad debe tener un plan de recuperación. Pero el plan de continuidad va mucho más allá. Cómo me comunico con mis clientes, cómo me comunico con mis empleados y una serie de otras cosas. Cómo me aseguro que mi cadena de suministros continúe funcionando. Y quiero hacer esta anécdota del huracán María porque resalta la necesidad de un plan de recuperación. Cuando nosotros al 5º día de María se nos dañó nuestra planta de emergencia. Y pues fue una crisis de marca mayor porque estábamos cuidando de mi suegra y mi mamá, ambas personas muy mayores, y cada una con sus condiciones. Y pues verdaderamente, como me dijo mi esposo ese día se le cayó el mundo cuando esa planta dejó de funcionar. Pero él, siendo científico y una persona muy analítica, sacó el manual de la planta y más o menos diagnosticó lo que él creía que tenía la planta. Se monta en el carro y va a la distribuidora, que no la voy a mencionar,
Y había 200 personas en fila, fue tempranito por la mañana. Y sale el dueño y dice, miren, el que vino aquí a buscar una planta de emergencia se puede ir, porque no tengo. Y aquel que esté buscando una pieza, no tengo sistema de inventario, no sé cuánto le tengo, si es una pieza que no es común, ni siquiera sé cuánto le tengo que cobrar. Así que, a menos que sea algo bien común, como un fusible o una batería, se pueden ir porque no se las puedo vender. Y pues, afortunadamente para nosotros, ¿verdad? Lo nuestro era una batería y un fusible y pudimos echar la planta a caminar. Pero ese es un ejemplo de una empresa grande que no tenía procesos manuales para poder manejar sus ventas en un desastre. Yo espero que ya lo tengan. Procesos operativos uniformes, y esto yo soy una gran fanática de la documentación, y esto lo deberían tener con crisis o sin crisis. Son instrucciones detalladas que describen los pasos a seguir y las actividades requeridas de un proceso o un procedimiento. En las multinacionales, particularmente las farmacéuticas, las empresas grandes de manufactura, los SOP, en inglés se llaman Standard Operating Procedures, es el pan nuestro de cada día. Lo que yo he visto de mis clientes, y les digo clientes que van desde la pequeñita organización sin fines de lucro hasta las compañías más grandes, la gente no le gusta documentar y no le gusta escribir, y menos si es en inglés. Así que los procedimientos muchas veces no se documentan. Y entonces cuando se ve un empleado, cuando llega un jefe nuevo, hay mucho conocimiento que se pierde porque los procedimientos no están documentados. Y cada vez que llega alguien nuevo, esa persona tiene que volver a reinventar la rueda. Y eso es algo que si ustedes quieren uniformidad y continuidad en sus operaciones, deben identificar cuáles son sus procesos y procedimientos clave y deben dedicarse a documentarlo. Ahora que estamos en cuarentena, los que no tengan que regresar a la oficina, es un buen momento para hacer sus SOP. Y si hacen los SOP, es bien importante que los actualicen, porque esa es la otra cosa. Se hacen los SOPs, la persona que los pidió que lo hicieran se va de la compañía y de pronto la gente se le olvida, no los actualiza y entonces rápidamente caen en obsolescencia. Lo otro que deberían tener son protocolos. Los protocolos son diferentes a los SOP porque los protocolos son unas guías o unos procedimientos específicos para atender unas situaciones bien puntuales. Y ahora mismo ustedes están desarrollando protocolos para manejar la seguridad de sus empleados y sus clientes, y el Departamento de Salud ha publicado unos protocolos de qué cosas ustedes tienen que hacer para poder reabrir de forma segura, pero hay otros protocolos que ustedes necesitan. Por ejemplo, si ustedes son dueños de un negocio que atiende público, ¿qué hacer durante un robo? ¿Cómo manejar un empleado enfermo? Y todo a veces, y aquí les tengo que hacer otra anécdota. Yo fui a hacerme un procedimiento estético, no voy a decir qué es porque van a sacar cuál es la compañía. Y la persona, cuando yo me acuesto, me doy cuenta que tiene catarro. Y yo le digo, oye, ¿tú tienes catarro? Y me dice, bueno, sí, yo tengo catarro, pero no se preocupe, yo le puedo dar el servicio. Yo le dije, tú no me puedes dar el servicio porque yo soy una persona mayor y tú me estás poniendo a mí en riesgo de contraer lo que tú tienes. Y me dijo, ay, señora, pero mire, si cada vez que hubiera un empleado enfermo no se pudiera trabajar, pues imagínese, quebramos. Y yo creo que es importante que haya protocolos de cuando un empleado esté enfermo, ¿qué es lo que van a hacer? A lo mejor esa persona no podía dar ese servicio, pero a lo mejor la podían hacer, poder dar otro tipo de servicio. Así que los protocolos son bien importantes. Así que ahora quiero hacer otro sondeo y es cuán preparado está su empresa. Y estas son las alternativas. Tengo un plan de continuidad por escrito y ha sido discutido con mi personal clave. Tengo un plan de continuidad, pero no está documentado. Y
yo personalmente les tengo que decir que si no está escrito, no está dicho, pero esa es mi preferencia personal. Tengo un plan de recuperación por escrito. Acuérdense que el plan de recuperación es diferente al plan de continuidad y ha sido discutido con mi personal clave. Tengo mis procesos, todos mis procesos claves tienen SOP. Tengo protocolos para atender situaciones puntuales de riesgo y no tengo nada. Vamos a enseñar la respuesta. Aquí están compartiendo, Lianabel, que opción C, que tienen un plan de recuperación por escrito y ha sido discutido con personal clave. ¿Ok? Algunos en escrito que tienen B, un plan de continuidad. Otros me han dicho que no tienen nada. Ok. Pues para mí esto es un poco preocupante, porque el que 33% de las personas que contestaron, y si podemos extrapolar esto a las personas que están aquí, pues es un poco preocupante porque ya hemos visto que en los últimos 5 años con cuántas situaciones de riesgo hemos tenido que bregar. Así que yo creo que es importante que tomen los aprendizajes de este taller y mañana yo le voy a hacer llegar la presentación a Antonio y el grupo Guayacán hoy y utilicen esto como una guía. Y no tienen que ser su plan de continuidad. No tiene que ser algo sofisticado. Ahora vamos a pasar a hablar de esto, de cómo yo empiezo a planificar el futuro. Les quiero decir que si vinieron esperando que yo les diera... perdonen, tenía una pregunta más. ¿Quién en mi empresa tiene la responsabilidad de pensar y monitorear los posibles eventos de riesgo? Tengo un equipo, tengo una persona designada. Como dueño, estoy a cargo de esto. Nadie en mi organización está a cargo y sigo a Ada Monzón en Twitter. Y el sigo a Ada Monzón en Twitter es un chiste, pero no lo es, porque muchos de nosotros, cuando viene una emergencia, Ada Monzón de pronto, igual que Molinelli, ¿verdad? Se convierten en los expertos que nosotros estamos pendientes. Okay. La mayoría de ustedes, pues, recae eso en el dueño. Y quizás el mensaje quizás que les quiero que se lleven aquellos que son dueños de empresas es que a lo mejor, obviamente es difícil si son una compañía pequeña de 1 o 2 personas, pero si es una compañía más grande de, por decir, más de 10 personas, yo creo que no debe ser solamente el director ejecutivo o el dueño de la empresa el que esté a cargo de pensar y monitorear eventos de riesgo. Pero definitivamente debe haber una persona designada a cargo de pensar y monitorear riesgo y levantar bandera. Así que vamos a hablar de qué pasa cuando hay un evento como el COVID o un huracán inmediatamente después del evento. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y simplemente quiero dar estas guías, probablemente muchos de ustedes ya lo hicieron, pero hay que hacerlo cada vez que hay un evento extremo que afecta a nuestras operaciones. Lo primero, comuníquese con sus empleados. Y si es posible, nuevamente asumiendo que las telecomunicaciones, el email, etcétera, esté funcionando, hágalo por teléfono, hágalo personalmente. Si son compañías grandes, que ya vemos que la mayoría de los participantes en esta charla son compañías medianas y pequeñas, pues yo lo haría personalmente, sea usted o uno de sus supervisores.
Preferiblemente no lo haría por texto o por email. A lo mejor pueden hacer un texto como está, mira, te voy a llamar, pero dice mucho de la empatía del patrono que se comuniquen personalmente con sus empleados. Cuando se comunique con sus empleados, ausculte las circunstancias particulares de cada empleado y su entorno. Yo tengo un cliente que durante el terremoto, el gerente general se montó en el carro y fue a la casa de uno de sus empleados porque no habían sabido de esa persona y no sabían si estaba bien. Sea honesto en cuanto a su habilidad de continuar el pago de la nómina, ya sea agotando vacaciones, licencia por enfermedad o si el empleado tiene que solicitar desempleo porque simplemente no tienen el dinero en efectivo para continuar pagando su sueldo. Lo peor que pueden hacer, y esto no sé si ha pasado con el COVID-19, pero no me extrañaría que pasaría, es que le mandan un email a los empleados, bueno, muchachos, muchachas, soliciten desempleo porque yo no les voy a pagar. Yo tengo un sobrino que durante María lo cesantearon por email. Y pues yo personalmente no creo que esa es la manera más correcta de bregar con los empleados. Comuníquese con sus proveedores clave y esté pendiente a sus comunicaciones, ya sea los arrendadores, si no pueden pagar la renta, comuníquense con ellos, no simplemente dejen de pagar, a ver si pueden llegar a algún arreglo. Yo sé que hay muchos arrendadores comerciales que están llegando a ciertos arreglos con sus arrendatarios. Los materiales y suministros, los servicios públicos, pero esa comunicación es bien importante. Comuníquense con sus clientes, déjenles saber cuál es el estatus de sus operaciones, qué medidas está tomando para asegurar la continuidad de los servicios y cómo y cuándo planifica reabrir. Yo me he enterado que comercios han abierto no porque se han comunicado conmigo, sino porque digo, ay, deja ver si fulano está abierto y me llaman. Hay otros que sí se han comunicado conmigo para dejarles saber que están abiertos. Lo más importante aquí es que la vida, salud y seguridad de sus empleados y sus clientes deben ser la primera prioridad. Entonces, ¿qué otras cosas tienen que mirar? Tienen que pensar, esto es inmediatamente después del evento, ¿qué cambios tengo que hacer rápidamente en mi forma de operar? Y durante María, vimos muchísima gente que fue bien creativo y aquí ahora mismo durante esta pandemia hemos visto, por ejemplo, mi gimnasio está dando clases virtuales de todo, de zumba, gratis, de zumba, de spinning. Y lo último que hizo, pues tenía las bicicletas de spinning ahí cogiendo polvo. Y dijo, pues yo estoy dispuesta a alquilarlas por $125 al mes. Pues mira, es un ingreso. Y ahí hay un montón de ciclistas bastante dedicados que están dispuestos a alquilar esa bicicleta. Así que pensar qué cambios tengo que hacer. Hay ayudas inmediatas disponibles. Y aquí, cuando digo inmediata, y cuando sale una ayuda, hay que solicitarla rápidamente. No pueden pensar, ay, lo hago mañana, a lo mejor lo hago después, porque vimos con el refuerzo económico, al igual que vimos con el programa de SBA, el PPP, que los fondos simplemente se agotaron. Así que cuando saben de alguna ayuda, la solicitan rápido. Y hay otros programas de ayuda estatal o federal que puedo o tengo que solicitar. Y yo creo que a medida que se va desarrollando esta pandemia, va a haber otros tipos de ayudas dependiendo de la industria en que estén, que los puede ayudar a paliar esta crisis. Pero tenemos que pensar más allá de esta crisis. Y una de las cosas que me perdí un poquito aquí, me perdonan, que es que se me salieron de orden mis... Ajá. Ok, aquí estoy. Se me salieron de orden mis papeles, me perdonan. Lo primero que deben hacer es preparen un plan de continuidad, aunque sea criollo. Y cuando digo criollo es que no que tienen que tener una carpeta con 250 páginas con un plan de continuidad. Pero sí deben contestar las siguientes 7 preguntas. ¿Cómo voy a mantener las comunicaciones con mis empleados, clientes y proveedores?
¿Cómo voy a proteger las cadenas de suministros clave, alimentos, diésel, gasolina, inventario? ¿Cómo voy a motivar y proteger mis empleados en momentos de crisis? ¿Cuáles son las funciones esenciales que se mantendrán operando? Probablemente ustedes hacen muchas cosas, pues a lo mejor algunas de esas cosas no son tan importantes y en el momento que hay un desastre o un evento extremo son cosas que no van a hacer. ¿Quiénes componen mi equipo de respuesta rápida con nombre y apellido? Y preferiblemente no es solo usted. ¿Quiénes son las personas responsables de cada función esencial y cuáles son las acciones concretas que deberán tomar antes, durante y después del evento? Si ustedes empiezan a desarrollar un plan de continuidad contestando esas 7 preguntas, particularmente aquellos negocios que contestaron que no tenían nada, yo creo que van a ser un gran adelanto. Ahora, mirando hacia los próximos 24 meses, ¿qué cosas tenemos que mirar? Yo me salté una transparencia, perdónenme. Yo sabía que me faltaba algo. Me salté esta transparencia, pero la voy a cubrir ahora. Y es que cuando miramos hacia el futuro, tenemos que mover el presente y planificar el futuro. Así que tienen que analizar cómo se va a afectar su industria. Tienen que preparar un análisis sencillo de FODA. Y FODA representa fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. En inglés también se conoce como un SWOT, Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats. Y le voy a enviar a Guayacán una plantilla que ustedes pueden utilizar para hacer su FODA si es que deciden utilizar esa herramienta para planificar los próximos meses. Basado en ese FODA, que es un análisis del entorno, de su entorno operativo, desarrollo un plan para los próximos 24 meses. Un plan que tiene que ser sencillo, extremadamente flexible y dinámico, porque como dije al principio, estamos ante una situación donde hay mucha incertidumbre. Ese plan, no solo discútalo con sus empleados clave, envuelva a sus empleados clave, porque en esto de la planificación, 2 mentes, 3 mentes, 4 mentes trabajan mucho mejor que una. Y ese plan tienen que monitorear su ejecución y ajustar según sea necesario. A lo mejor empiezan monitoreándolo de mes a mes y luego lo empiezan a monitorear cada 3 meses, pero el monitoreo es importante para ver si el plan que ustedes desarrollaron está funcionando y si no está funcionando, qué tienen que hacer, qué cambios tienen que hacer para traer la empresa a donde ustedes la quieren llevar. Ya hablé del plan de continuidad, así que si no tienen uno, bien importante que lo desarrollen. Y la otra cosa que quiero que, particularmente los que tienen pequeñas empresas, cuando hay un desastre de esta naturaleza, hay que hacer como una reflexión bien profunda. Yo sé que yo la hice después del huracán María y es, deseo reabrir mi negocio. Cuando María, básicamente, yo lo perdí todo. O sea, lo perdí todo, que era el capital humano, que en una empresa como la mía es lo más importante. Así que uno tiene que pensar, ¿deseo reabrir mi negocio? Y si la respuesta es sí, entonces pensar, ¿cuánto daño he sufrido? ¿Tengo un local que es operacional o tengo que buscarme otro local? ¿Tengo suficientes empleados, suministros y equipo para operar? Una de las cosas que pasó cuando María es que muchas empresas se dieron cuenta que los empleados claves de ellos se habían montado en un avión y se habían ido y ni siquiera se podían comunicar con ellos. Así que hay que hacer esa evaluación y si no tiene suficientes empleados, suministros y equipos, ¿cuánta capacidad tiene? He perdido clientes, suplidores clave, se ha roto mi cadena de suministro. ¿Cómo va a cambiar la demanda para mis productos o servicios? Y yo creo que esta es una pregunta que tenemos que mirar bien detenidamente, porque igual que el Puerto Rico después de María no es el mismo, el Puerto Rico después de los terremotos no es el mismo, el Puerto Rico después del COVID va a ser un Puerto Rico bastante diferente. Y
no vamos a volver a la normalidad, vamos a tener una nueva normalidad, una nueva realidad a la que nos tenemos que adaptar. Como toda situación crea retos, pero también crea oportunidades, tenemos que ver si existen oportunidades para retener mis clientes o ampliar mi oferta de productos o servicios. Y vamos a ver un poco más adelante cómo la pandemia ha sido ha abierto unas oportunidades tremendas para algunas personas y para otras personas pues ha sido literalmente un desastre. ¿Debo achicarme o parar mis planes de expansión en lo que la situación se estabiliza? Créanlo o no, aquí había empresas en Puerto Rico que estaban expandiendo, que estaban abriendo locales nuevos, que estaban remodelando locales. Y la pregunta que tienen que hacer es, ¿quiero continuar haciéndolo? ¿O quiero parar? ¿O al contrario, quiero achicarme? A lo mejor tenía 5 locales y me quedo con 1. Tengo acceso a recursos económicos para sacar mi negocio a flote. Y cuando hablo de recursos económicos, tengo que pensar primero, ¿soy una empresa establecida o soy una empresa incipiente? ¿Estaba operando en ganancia o estaba operando en pérdida? ¿Puedo reducir mis gastos operacionales? ¿Cómo se van a afectar mis clientes o contratistas? ¿Tengo ahorros para mantener mi negocio a flote? Tengo dinero en IRAs que puedo sacar, que saben que ahora pueden sacar, Rafa es el experto en esto, pero pueden sacar el dinero de las IRAs. Creo, no estoy segura el tope, pero pueden sacarlo libre de contribuciones o pagando muy poco. Tienen planes de 401k y todas tienen acceso a crédito. Algunas sí, algunas no. Así que prestarle atención a esos recursos económicos es extremadamente importante. Pues sabemos que nuestro mundo ha cambiado y esta gráfica del New York Times muestra cómo cambió los hábitos de consumo en Estados Unidos como resultado de la pandemia. Vemos que las compras en los colmados, la compra de alimentos tuvo un pico, ¿verdad? Porque de pronto todo el mundo estaba en su casa y luego, a medida que ya las personas pues se han abastecido, está volviendo a un consumo más normal, pero cosas como viajes, negocios al detalle, salones de belleza, etcétera, pues esa demanda ha caído en picada. La industria de los cruceros, y menciono la industria de los cruceros, porque la pandemia ha traído a relucir 2 cosas. Primero, esto todos lo sabíamos, pero la pandemia lo ha hecho más, ha traído ese planteamiento más a relieve, y es que los cruceros son un criadero de infecciones. Así que la industria de cruceros es una industria que se va a tener que reinventar. Y mientras tanto, en lo que se reinventa, todos los negocios en Puerto Rico, particularmente los del viejo San Juan y Condado, que dependían de esa industria de cruceros para mantener sus negocios, tienen que pensar cómo lo van a hacer. Yo no visualizo que aquí va a llegar un crucero por lo menos hasta enero del 2021, a lo mejor antes, y también esos cruceros en que venían 3,000, 4,000, 5,000 personas de cantazo, yo no visualizo eso pasando. Así que si usted es una industria que dependía de la industria de los cruceros, tiene que verdaderamente hacer una planificación bastante concienzuda de su negocio. Esto lo pueden mirar, no lo voy a cubrir en detalle, pero esto nuevamente es más detalle de esa primera gráfica que les presenté del New York Times. Pero sí quiero, aquellos que tienen negocios de alimentos, en la parte de abajo que han visto que los servicios de entrega, la demanda ha aumentado significativamente y el sector más afectado es el sector de los restaurantes para personas de altos ingresos, que se ha visto muy afectado. Yo creo que la industria de restaurantes es una industria que es otra industria que se tiene que reevaluar, porque cuando pensamos, verdaderamente tú quieres salir a comer cuando tienes un plexiglas entre tú y la persona con quien estás cenando o quien estás dándote una copa de vino.
Puede ser que sí, puede ser que nos acostumbremos, pero hay que repensar cómo vamos a manejar nuestro negocio. Vemos que en la industria de entretenimiento, nuevamente, si yo era una persona que tocaba en una barra o tenía una barra, igual que los cines, pues porque pueden, como yo digo, pueden abrir todo lo que quieran, pero eso no quiere decir que la gente los va a ir a patrocinar. Y lo que vemos es que lo que ha aumentado mucho en entretenimiento son pues los juegos en línea, Netflix, Zoom ha tenido un crecimiento grandísimo en los últimos 2 meses. Así que tenemos que nuevamente mirar todo esto, ver dónde nosotros caemos aquí y cómo nos podemos adaptar. Y las empresas sí se están reinventando, y estos son algunos ejemplos de Puerto Rico. Empezaron a hablar de respiradores, convertir respiradores veterinarios para uso humano, porque en un momento no se sabía si íbamos a tener suficientes respiradores. Telemedicina, que antes los planes médicos no querían pagar, ahora los planes médicos, todo el mundo está empujando la telemedicina. Destilería Serralló y también Bacardí empezó a producir alcohol etílico para los hospitales y el sector de salud. Y Mr. Special, en su página de internet, pues lanzó una aplicación para que la persona pudiera reservar el turno y no tuviera que esperar en fila. Hasta el Waffle House, aquellos que son fanáticos de esta cadena, está vendiendo su famosa mezcla en línea, nuevamente otra forma de reinventarse y a llegar a algún ingreso dentro de la pandemia. Una cosa que tenemos que evaluar es cuáles son los aprendizajes para nosotros como país, cuáles son los aprendizajes para nuestra empresa. Y Andrew Cuomo, que ha sido muy vocal durante esta pandemia, cuando yo vi su presentación, le tomé un retrato a esto, porque él señaló 3 cosas. Primero, que el mundo es mucho más pequeño de lo que jamás habíamos imaginado. Segundo, tenemos que mirar nuestro sistema de salud pública, su capacidad y cuán preparado está para enfrentar situaciones de salud apremiantes. Y tercero, cómo podemos usar tecnología en nuestro sistema de salud, en la economía, en las cortes, para ser más eficiente y agilizar nuestros procesos. Por supuesto, la tecnología hasta que llegue la erupción solar, ¿verdad? Porque ya sabemos que cuando llegue la erupción solar, pues toda nuestra tecnología se va a apagar. Y lo otro que tenemos que mirar es qué está pasando en otras partes del mundo que están abriendo. Estocolmo, por ejemplo, que nunca ha cerrado su economía, tiene una de las tasas de muerte más altas per cápita de Europa, si no la más alta. En Wuhan ya abrieron y como dice este titular, 11 millones de personas están libres para comer fuera, pero nadie está yendo. Así que tenemos que mirar qué está pasando en otras partes del mundo y qué podemos aprender de ello y aplicarlo para nuestros negocios. ¿Qué nos depara el futuro? Bueno, ya empezamos una apertura gradual y les recomiendo que vean este podcast que pongo en la parte de abajo, se llama The Next Year or Two of the Pandemic. Es el escritor científico, es una entrevista al escritor científico del New York Times y él habla de The Hammer and the Dance, que van a abrir, todo el mundo se va a ir a bailar, se van a disparar los contagios y de pronto va a venir el martillo y van a cerrar otra vez. Así fue durante la pandemia de los años 20, del 18 al 20, y que él prevé que los próximos 24 meses va a ser esta situación que él llama el baile y el martillo. Abrimos, cerramos, abrimos, cerramos. Cambios en el comportamiento del consumidor, cosas que las personas van a prestarle mucha atención, la seguridad y la limpieza de los locales, el distanciamiento social, si usan máscaras, si no usan máscaras, aquí ya todo el mundo, casi todo el mundo está usando máscaras, si no usan máscaras te miran medio mal. Los locales van a tener menos capacidad y la pregunta que se tiene que hacer la industria de alimentos es si pueden operar un restaurante o una barra de manera rentable
con 40 o 50% menos capacidad? Y yo no sé la respuesta, pero como experta en costos, pues levanto la bandera. Más educación en línea, eso no quiere decir que la educación presencial va a desaparecer, pero por lo menos en los próximos 24 meses, pues estamos moviéndonos a educación en línea porque es la manera, ¿verdad?, que tenemos para continuar capacitando, educando a nuestros jóvenes, capacitando a nuestros empresarios sin exponernos al virus. Y menos turismo a nivel global. Y yo estaba hablando con una amiga hoy y me dice, no, muchachas, aquí la gente va a viajar. Sí, van a viajar. Todos tenemos familia en Estados Unidos. Pero no se va a viajar al nivel que se viajaba antes. Porque pues, yo conozco personas que se montaban en un avión todos los meses y que iban, ¿quién ahora mismo quiere ir a Italia? ¿Quién ahora mismo quiere ir a España? Así que va a haber menos turismo a nivel global en lo que la situación se estabiliza. Así que todas esas industrias, incluyendo la nuestra, que dependía del turismo, va a tener que reinventarse. Cambios en política pública. ¿Qué va a pasar con el plan fiscal? Ya todas las suposiciones que subyacían el plan fiscal y el pago de la deuda, pues han implosionado. Así que la Junta de Control Fiscal verdaderamente ha estado mutis, ¿verdad? No ha dicho mucho. La jueza Taylor Swain hizo un pronunciamiento, ¿verdad? Y básicamente la ley 29 la quitó, pero no está claro qué va a pasar con el plan fiscal. En Estados Unidos están proponiendo lo que llaman quantitative easing, que es que la Reserva Federal se haga cargo de la deuda de los estados. No está claro si a Puerto Rico se le va a permitir ser parte de ese programa, sabiendo que con lo mucho que nos quiere Donald Trump, pues es posible que no podamos ser parte de ese programa por nuestro estatus político. El sistema de salud, que es una de las cosas que ha pasado, y esto no solo ha sido en Puerto Rico, sino en Estados Unidos y en otros países del mundo, y es que en medio de una pandemia, los hospitales privados empezaron a cesantear enfermeras y médicos y profesionales de salud. ¿Por qué? Porque esos sistemas dependen de procesos electivos y no se estaban haciendo procesos electivos. Así que vamos a tener que mirar cómo es que vamos a sobrellevar ese sistema de salud para no seguir perdiendo médicos y no seguir perdiendo enfermeras que necesitamos para mantener la salud del pueblo. La UPR como servicio especial, como ustedes saben, a la UPR se le hicieron unos recortes draconianos y lo que hemos visto en los tres desastres mayores que hemos tenido, que es María, los terremotos y ahora el COVID-19, la UPR ha dicho presente y recalca la importancia de tener un sistema de educación pública preparado para enfrentar las crisis de este país. Así que no sé qué va a pasar, pero es algo que debemos mirar. Beneficios marginales para los trabajadores. Una de las controversias que ha traído esta pandemia es la falta de la red social para los trabajadores y que muchas personas, y en Estados Unidos es más grave que en Puerto Rico, que no tienen seguro médico o que no van al médico porque no quieren, no tienen el dinero para pagar la cuenta que les va a llegar. Y ya yo he participado de varios GoFundMe o para ayudar a pagar gastos de entierro, o para ayudar a pagar cuentas médicas, personas que se mueren durante el COVID y les llega una factura de $15,000, $20,000. Así que el issue de beneficios marginales para trabajadores, al igual que el sistema de salud, es bien importante. Y no me extrañaría que a nivel federal pasen una ley obligando proveerle licencia por enfermedad a todos los trabajadores. Y acuérdense que la ley de Puerto Rico provee beneficios marginales y específicamente licencia por enfermedad a los empleados no exentos, pero a los empleados exentos es a discreción del patrono. Así que yo creo que eso vamos a poder ver unos cambios ahí y tener
Y va a haber una discusión, y ya se está viendo en las redes, de las políticas de austeridad versus la red social. Y si verdaderamente estas políticas de austeridad nos han llevado a tener el país que todos queremos y merecemos. Así que acabo con esta cita de Andrew Cuomo, que cuando la oí dije, esta cita está genial. Y no es una cita original de él, pero él la dijo en una de sus conferencias de prensa, que dice, "Man plans and God laughs". Y la realidad es que podemos planificar y planificar y planificar, y va a venir un evento que no estaba en esa planificación y al cual vamos a tener que reaccionar. Pero la realidad es que la planificación nos ayuda a prepararnos para manejar eventos inesperados y a mitigar sus efectos. Y les voy a dar un ejemplo bien personal. Cuando vinieron los terremotos, yo, pues siendo media compulsiva, preparé mi mochila de la vida. Y mi esposo me dijo, pero ¿para qué tú estás preparando esa mochila de la vida? Si total, en lo que recoges la mochila de la vida, ya va a ser muy tarde. Y yo dije, bueno, pues no me importa, la voy a preparar como quiera, y puse todas las cositas que decían que uno tenía que tener en la mochila de la vida. Pues ahora en esta pandemia, adivinen qué tenía la mochila de la vida. Tenía mascarilla, tenía guantes, tenía hand sanitizer y hasta una lata de Spam. Así que uno nunca sabe, ¿verdad? Cómo la preparación nos puede ayudar en medio de una situación de crisis. Así que con eso yo acabo. Si tienen alguna pregunta, la pueden poner aquí o se la pueden mandar a Antonio y con mucho gusto la contesto.